Buenos días, o bueno, ¿qué se llama? No es buenos días, es buenas noches, Alejandra. Caleb, buenas noches. ¿Me escuchan? Alejandra, Caleb. Buenas noches, muchachos, ¿me escuchan? Buenas noches, Doc. Sí, le escucho. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Doc. Hola, Abigail, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Doc. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal su receso obligado? Bueno, no receso, ¿no? Sino su paro obligado. No, igual hay que trabajar, Doc. Es la realidad de el pueblo que anda subyugado a los que llamamos a las decisiones y caprichos de los demás. Así. Todo estaba bloqueado en el centro. ¿Alguien ha pasado por el centro de la ciudad? No, yo No, no. para nada. Alejandro, tú, perdón, Alejandra, Dulce, Caleb, El aroma estaba bloqueado, don Jorge, Doc. De la aroma ya no he subido más. tremendo, ¿no? Creo que se han incluso llegado a agredir a algunos. En algún lugar estaban jugando fútbol. Las clásicas, para no dejar pasar a nadie. En Todos sus voleibol autos parqueados, Mm. bien tapados unos con otros y ellos jugando fútbol en medio. O haciendo parrillada, como si. también. Bueno, ya ni modo. Bueno, la clase de hoy entonces, por disposición de las autoridades, se va a realizar por medio del Zoom. Ok, las grabaciones van a ser subidas a YouTube y obviamente las voy a postear en el Moodle para que puedan revisarlas o tener acceso. ¿Y qué más? Tienen que colocar, por favor, su nombre en el chat de la clase. De todas maneras, yo voy a sacar una captura de pantalla de todos los que han ingresado. Y bueno, nada más, ¿no? El día de hoy tenemos clases desde las 8:10 hasta las 10:25. Entonces vamos a tener una clase bastante larga. Ok, vamos a tener un ligero receso a la hora que siempre tenemos.
De todas maneras, si es que se llegara a cortar el tema del acceso al Moodle, por favor ingresen de nuevo usando el mismo link, porque no nos olvidemos que tiene un acceso limitado, un tiempo de duración limitado. Las grabaciones en el Moodle creo que son de 40 a 45 minutos, ¿ok? Entonces, en caso de que se corte, ustedes ingresan de nuevo al link. ¿Cómo están los demás, los que acaban de entrar? Buenas noches, Doc. ¿Cómo Buenas está? noches. Buenas noches, Hola, doctor. pues Cristian, ¿quién más ha entrado? Buenas Brice, noches, buenas doctor. noches. Brisela Ríos. Rudy, ¿cómo andas? Buenas noches. Eh, Caleb sigue sin, ¿qué se llama? Sin micrófono. Está solamente con pantalla de tener un problema de conexión. ¿Cómo es, Cristian? ¿Has ido a golpear Aquí en Doc. a tus colaboradores que no han participado en la huelga, a tus micreros, trufistas? ¿O has ido a No, desbloquear? cara de micrero me ha visto, Doc. No, cara de Cara de dirigente. dirigente. No, nada que ver, Doc, nada que ver. Ni he salido de mi casa. No ha salido, yo pensé que estabas por la ciudad ahí. No. Tremendo. Para la U quería bajar, pero ¿qué? Pues lo han suspendido. Sí, no, Uno yo queriendo hacer. también pensé que para la noche ya por lo menos iba a habilitar, ¿no? El tema Mm, de las clases, pero no, han decidido las autoridades que iba a ser virtual. Ok, bueno, ni modo. Ok, bueno, creo que estamos a ver 2, 4, 6, 8, sí, ya podemos empezar. ya está la mitad del curso, Doc. Ya está la mitad del curso. A ver, ahora sí, ¿dónde nos hemos quedado con ustedes? Estábamos hablando de valores, ¿no? ¿Dónde está? Presentaciones, no, nada que ver. Aquí está, en derechos humanos. ¿Será que Entonces, podemos hacer una retroalimentación para el examen, doctor? si nos alcanza el tiempo, sí, lo vamos a hacer. Yo creo que Por sí, favor. nos alcanza. De todas maneras, tenemos que terminar este tema de valores. A ver, me van a indicar, por favor, dónde nos hemos quedado. A ver, valores, ahí está. Ok, entonces en el tema de valores, a ver, hablábamos sobre que los valores tienen dos modalidades. Son extrínsecos porque critican al derecho, evalúan la legitimidad del derecho positivo y son intrínsecos porque se incorporan al orden jurídico. Eh, los puntos de vista, tres posiciones. La posición objetivista, que dice que los valores son absolutos, eternos, inmutables, no interviene el ser humano. La subjetivista, que dice que los valores se reducen al plano de los deseos de los individuos o intereses de los individuos, y la intersubjetivista, que dice que los valores son resultado del consenso social abierto y revisable. ¿Ok? Las posiciones tienen diferentes acepciones. Por ejemplo, la primera posición, que es objetivista, nos dice, ¿no? Que los valores son eternos, inmutables, son valores metafísicos, son axiológicos, pero que un sector de la sociedad puede considerarse intérprete de ese orden y excluir a los demás, como por ejemplo tenemos a la Iglesia, que ha sido por un largo tiempo intérprete de valores cristianos, ¿no? El subjetivismo, que dice que los valores son internos, ¿cierto? Pero obviamente puede conducir a una anarquía porque cada persona puede tratar de imponer sus puntos de vista a los demás. Por ejemplo, teníamos el ejemplo de
la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler, que es el que impuso su modo de pensar a una gran parte de lo que era la sociedad alemana o del Estado alemán, en el cual obviamente predominaban antivalores. ¿Cierto? Y finalmente está la del intersubjetivismo, que dice que los valores son producto del consenso racional, que se define mediante procedimientos y reglas imparciales de acuerdo a las necesidades de los seres humanos. Es decir, existe una asamblea constituyente, un poder constituyente, que analiza cuáles valores van a ser integrados dentro de su legislación. Pero a través del tiempo existen determinados valores jurídicos que van integrando a las constituciones. Por ejemplo, tenemos dentro de los valores jurídicos extrínsecos que permiten la crítica al derecho y orientan la creación, tenemos la justicia, la libertad, la dignidad, igualdad, solidaridad, seguridad, bien común. Los valores que permiten la crítica y justificación y legitimidad del derecho positivo, ¿cierto? Pueden ser, como ya dijimos, extrínsecos o intrínsecos. Entonces, fíjense, hay determinados valores que sirven de base tanto para lo que es la creación, interpretación, aplicación de normas, como también para la incorporación al orden jurídico. Y son 6, ¿no? Justicia, dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, seguridad y bien común. Dentro de lo que es el Estado boliviano, no nos olvidemos, artículo 8 de la Constitución Política del Estado nos da principios o valores ético-morales de la sociedad plural. Tenemos el Amaqueya, Amayuya, Amasúa, Sumacamaña, Ñandereco, Tecocabi, Imibarey, Capacñán, y tenemos los valores en los cuales se sustenta el Estado boliviano: unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades. Eh, ¿Qué más? ¿Dónde estamos? Ya creo que mi vista está fallando. Equidad social, de género, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución, redistribución de productos y bienes sociales para vivir bien. ¿Ok? Entonces, eso es lo que indica el artículo 8. ¿Ok? Entonces, después de eso, teníamos a la justicia. ¿Qué es la justicia? Hay varias acepciones de la justicia. Tenemos, vamos directo a lo que es importante, ¿no? Tenemos varios tipos de justicia: justicia general, justicia particular, justicia conmutativa, distributiva y la justicia social. Entonces, la justicia general garantiza la conservación de la sociedad y la posibilidad de que pueda cumplir sus fines. La justicia particular es dar a cada quien lo que es suyo o lo que le pertenece. Pero si esta justicia es impartida por parte de una autoridad, se la conoce también como justicia distributiva. Pero si esta justicia particular es relacionada, o perdón, es dada por relaciones privadas, se la conoce como justicia conmutativa. ¿Ok? ¿Está clara esta parte de acá? El tema de la justicia. Sí, Doc. La conmutativa, perdón, ¿qué dijo? Sí, doctor, claro. A ver, la justicia general, conservación de la sociedad y posibilidad de que pueda cumplir sus fines. La justicia particular es dar a cada quien lo que es suyo. La justicia particular, que está aquí, se va a dividir en dos. La justicia particular, que es dar a cada uno lo que es suyo por parte de las autoridades, se la conoce como justicia distributiva.
Y esta justicia particular, que es dar a cada uno lo que es suyo mediante las relaciones entre particulares, se la conoce como justicia conmutativa. Entonces, la justicia particular se subdivide en dos: justicia distributiva y justicia conmutativa. No sé si está claro. Está claro, Doc, está claro. Sí, ahora sí. Ok. Entonces, ahí están 4 tipos de justicia. Nos faltaría lo que es la justicia social. Entonces, ya sabemos, la justicia social nace de lo que es el Estado social. El Estado social es el cual se ocupa de dar a todos sus habitantes o de brindar a todos sus habitantes las mismas oportunidades para que todos puedan llegar a un proyecto de vida digna o un proyecto de vivir bien. Que entonces hace referencia al bienestar económico, bienestar social, comunidad de trabajo, orden económico. La justicia social exige que se distribuya a todos los grupos y a quienes integran la parte del bien común por sus contribuciones a su formación que le corresponde. Distribución justa de bienes, realizar prestaciones y contribuciones necesarias para el bien común que permitan el progreso social y económico. Entonces, la justicia social va a englobar la justicia general, la justicia particular distributiva y la justicia particular conmutativa. Va a ser todo en uno. ¿Qué es lo que va a tratar la justicia social de hacer? Es que exista un equilibrio entre todos los individuos y que no exista aquellas preferencias eh, o desigualdades para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, ¿no? Entonces trata de que exista una vinculación entre todos los habitantes de un estado, por eso se llama justicia social. Y dentro de la justicia social, el Estado social de derecho y lo que es el constitucionalismo social, hablamos de lo que es derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la educación, tenemos el derecho a la propiedad agraria, ¿cierto? Entonces, el Estado se va a preocupar de regular todos estos aspectos. Por ejemplo, en el tema de educación, la educación va a ser para todos, ¿cierto? Y es obviamente gratuita. El tema de la salud es para todos y obviamente también va a ser gratuita. En el tema de lo que es la seguridad social, va a haber obviamente, el trabajador va a tener que destinar cierto monto para su jubilación y en el caso de personas que no accedan a la jubilación, este trabajador por solidaridad va a determinar un monto ínfimo para que se pueda proceder al pago de la renta dignidad, por ejemplo, en el caso boliviano, de aquellas personas que no tienen monto de jubilación. En el tema de lo que es el derecho agrario, va a destinar la regulación de la propiedad agraria mediante lo que es el lema de la reforma agraria. La tierra es para quien la trabaja, es decir, tiene que cumplir una función social o función económica social. Si la propiedad agraria no va a cumplir una función social, entonces se revierte al Estado y se dota o adjudica esta propiedad a otras personas que sí tengan las ganas o la posibilidad de hacerlo. Entonces, a eso se refiere lo que es la justicia social. ¿Dudas? No, Doc. Ok. Dignidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad, no se olviden, es una garantía negativa que indica que la persona no va a ser objeto de ofensas o humillaciones, pero también va a ser una garantía positiva que va a ver sobre el pleno desarrollo de la personalidad de ese individuo sin interferencias ni impedimentos externos. ¿Ok? Entonces, eso es la dignidad. Es una garantía negativa y una garantía positiva. Garantía negativa de la que la persona no va a ser humillada ni ofendida bajo ningún motivo, pero también va a ser una garantía positiva porque va a garantizar que
esa persona desarrolle su personalidad sin interferencia, impedimentos externos, y obviamente va a garantizar de que sea una persona independiente de sí misma. ¿Dudas sobre lo que es la dignidad? No, Doc, todo claro. Todo claro. Ok. Bueno, eso es la dignidad. ¿Qué es la libertad? Tercer valor. La libertad eh, va a ser conocida mediante tres aspectos: la libertad positiva, la libertad negativa y la libertad material o real, ¿cierto? La libertad negativa se refiere a la autonomía, indeterminación, ausencia de vínculos, presiones o coacciones del Estado o de otros individuos o grupos. La libertad positiva es la posibilidad para realizar determinadas actividades o conductas, principalmente es el poder de participar en la designación y eventual control de gobernantes, elaboración de leyes, participación de los individuos en la cosa pública. Y la libertad material o real es la que se expresa mediante la cual el Estado debe poner los medios que permitan al individuo y a los grupos dotar de contenido a otras libertades. Entonces, la libertad negativa básicamente es hacer lo que uno quiere. Es esa posibilidad de que hago lo que me da la gana y listo. La libertad positiva es la libertad que me da el Estado para que yo pueda elegir o ser elegido, o en todo caso promulgar leyes, elaborarlas, derogarlas o abrogarlas. Y la libertad material o real es esos medios que me da el Estado para que yo pueda ejercer la libertad sin perjudicar la libertad de los demás. Entonces son esas regulaciones que me da el Estado para que yo pueda ejercer las mismas, y también los medios de protección a estas libertades. Por ejemplo, yo tengo derecho o tengo la libertad de la libre expresión. Entonces, ¿cómo voy a proteger el derecho de la libre expresión? Mediante acciones, ¿cierto? La acción de protección a la privacidad o un amparo constitucional, ¿cierto? Tengo derecho tengo la libertad de transitar libremente por el Estado nacional, según lo que vea yo conveniente. Entonces, si me detienen, voy a tener que plantear una acción de libertad si considero que esa detención ha sido injustificada, ¿cierto? Entonces, eso es la libertad material o real. Obviamente, las tres libertades van a entrar en conflicto, pero necesitamos las tres para vivir dentro de una sociedad democrática y Estado de Derecho. ¿Cuáles son ejemplos de libertad negativa? Por ejemplo, libertad religiosa, tránsito, expresión, manifestación, reunión. Las libertades positivas: derecho a la tutela, participación, derecho al voto o al sufragio activo o pasivo. Y las libertades sociales o materiales son derecho a la educación, salud, alimentación, vivienda a cargo del Estado. Son algunos. ¿Ok? ¿Dudas sobre la libertad? No, Doc. Ninguna, Doc. La igualdad, ¿ok? Cuando hablamos de la igualdad se identifica con lo que es equiparación y equilibrio de bienes y situaciones económicas o sociales. A mayor número de individuos, mayor número de bienes. Esa es la igualdad material. La igualdad formal o jurídica, como su nombre dice, supone el respeto de la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley sin distinción de ninguna naturaleza. ¿Ok? En el tema de lo que es la igualdad, aquí está. Mm, No, básicamente es eso, no hay dónde más perderse. O sea, entonces vean el primer párrafo en el tema de igualdad. Lo demás ya es adicional. Ok, solidaridad. ¿Qué es la solidaridad?
La solidaridad es la cooperación entre miembros de una sociedad o entre sociedades y tiene dos dimensiones. Primero, la dimensión ético-política, que es entendida como compartir e identificarse con necesidades ajenas. Y la solidaridad también puede tener una dimensión jurídica que indica un compromiso de los poderes públicos para hacer efectiva la igualdad material. ¿Ok? Entonces ya saben, la igualdad material, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, todos tienen derecho a eso. Entonces, eso es una solidaridad jurídica. Todos tienen derecho a eso. ¿Cierto? Y los que no tienen, hay que tener una, un compromiso de que los poderes públicos se van a ocupar de ese aspecto. Un claro ejemplo de derechos de solidaridad son los derechos de tercera y cuarta generación. Por ejemplo, el derecho al desarrollo, la paz, los derechos ecológicos no solamente son para nosotros, son para las generaciones futuras. Entonces, ahí vemos el valor de lo que es la solidaridad. Ok, la seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad? Creo que aquí nos quedamos, seguridad jurídica. No, creo que hemos terminado solo la justicia o la igualdad, ¿no? Ah, pues ¿por qué no me han avisado? Quería repasar. Ok, ya bueno, no importa. Pero esos son los conceptos principales. De todas maneras, deme un cachito. A ver, ¿en el Moodle ya tienen la presentación o no tienen la presentación? Mm, Creo que no está Doc las últimas. a ver, déjenme revisar. ¿Dónde está? Mm, ok, entonces ahí, para no perdernos. Pasó. Ok, a ver. Ah, mm, mm. Derechos humanos, grupo uno. A ver, tenemos supranacionalidad. Ah, no, ustedes son el grupo uno, ¿no? Sí, Doc, somos grupo uno. Y ya, entonces tenemos Corte Penal Internacional. A ver, tema uno, derechos humanos. Tema 2, sistema de protección, Corte Penal. Ya, tema 3, supranacionalidad. Ok, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no he subido los otros temas? Y no me indica Desde nada. supranacionalidad va a ser el segundo parcial, ¿no, Doc? Porque Sí, corte penal segundo, entró en el anterior. sí, ya. Entonces, su segundo tema de ustedes, un cachito, por favor, era Derecho Internacional Humanitario. Pensé que había subido la presentación, chicos. ¿Por qué no me han avisado? A ver, ¿dónde está? Derecho Internacional Humanitario. Ahí está la presentación del Derecho Internacional Humanitario. Doctor, subió un nuevo trabajo, ¿no? ¿Nos va a explicar, Sí, porfa? ahorita les explico. Haciendo una pausa a lo que estamos. Derecho Internacional Humanitario 2 le voy a poner. Aquí está la otra presentación. Y bueno, aprovechando de que estamos aquí,
le subiré esta presentación más. Ya, si se corta, muchachos, ya saben, ingresan por el mismo link. Derechos humanos. Valores. Este es. Bueno, y están todos los temas. Ok, a ver. Tienen un segundo trabajo. El primero era el trabajo de el cuadro informativo. Cuadro informativo sobre las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solo del Sí, Estado boliviano. Ese era el primer trabajo. Su sí. segundo trabajo es lo siguiente. Tienen que hacer un cuadro comparativo entre derechos humanos y derecho internacional humanitario. ¿Ok? Entonces, elaboran un cuadrito, derechos humanos, características, ¿no? Derechos humanos son universales, inalienables, pueden hacer un listado de los derechos humanos, derecho a la libertad, a la igualdad, derechos de primera, segunda, tercera generación. Y derecho internacional humanitario, ¿cuáles son las características de ese derecho internacional humanitario? Ya saben, el derecho internacional humanitario solo se aplica en tiempos de guerra. Eh, Hablamos de los 4 convenios de Ginebra y los 2 protocolos adicionales. Protege a los no combatientes o civiles, ¿cierto? Después hablamos de protección a las víctimas, el derecho de refugio, el derecho de asilo. Ese es su cuadro comparativo. ¿Ok? ¿Hasta cuándo tienen que hacerlo? Hasta el 3 de junio, 23:59. ¿Cuándo es 3 de junio? Lunes 3 de junio. La siguiente semana. Muchachos. Está bien. Ok, Doc. Estaba Está bien, apuntando. Doc. Ok. No, no va a ser muy amplio, ¿no, Doc? Lo que Cuadro tengo que hacer. en una plana es lo más sencillo, más práctico que puedan ser. Ok, Doc. ¿Ok? No se compliquen tampoco mucho al hacer un cuadro amplio. No se olviden que Como en las es, sentencias, Doc. ojo que de las sentencias, yo ya les expliqué, ¿no ve? Sí. Tenían que ver el tema de hacer sus columnitas, colocar partes, obviamente el Estado en contra va a ser Bolivia, qué tipo de proceso era, ¿cierto? ¿Cuáles eran los derechos vulnerados? La sentencia ha salido favorable o desfavorable a Bolivia y cuál era el resarcimiento con el cual había sido castigado el Estado, si es que había resarcimiento. Entonces eran 6 columnas, ¿sí? 6 columnas aproximadamente, 6 o 7 columnas, nada más. 7. 7 columnas, nada más. Y era, como su nombre dice, cuadro informativo. ¿Ok? Eh, El detalle fue, Doc, que, por ejemplo, en la sentencia, bueno, personalmente yo hice las sentencias, pero no había forma de resumirlo evidentemente eso de favorable hubiera sido mucho más fácil, ¿no? Pero no, no lo hice tan sencillo. Los derechos vulnerados eran bastantes en algunos casos, Doc. Sí, pero solo tenías que nombrar, ¿no Los ve? hemos nombrado, no, no los descrito. Sí, En algunos ya obviamente, me cansa y no he puesto los artículos nomás, ni siquiera, exacto, porque era es eso, bastante, exacto. Doc. Sí, hay algo, por eso justamente son procesos extraordinarios, ¿no? Si no se ha cumplido el respeto a los derechos fundamentales en tu estado, ¿cierto? Tú tienes la opción de una vez agotada todos los recursos, subir a una consideración por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos inicie un juicio a tu favor,
Realmente tienen que ser casos de mucha relevancia, ¿cierto? Que hayan afectado derechos y que sienten jurisprudencia, porque no todos los procesos en los cuales se ha vulnerado derechos humanos son revisados por la comisión y, bueno, iniciados en un proceso judicial o un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No todos, sino imagínense, eh, cuánta cantidad de procesos tendría la Corte Interamericana todos los años. Entonces, solo atiende a aquellos casos de máxima relevancia donde la vulneración de derechos humanos ha sido, pero, terrible. Y quiere sentar un precedente para que el Estado no vuelva a cometer esas mismas vulneraciones. Ese es el objetivo. Ahora, obviamente, Bolivia tiene 14 sentencias, ¿no? Hay países que tienen menos, como hay países que tienen más. Y el límite, perdón, y la cantidad de sentencias emitidas por la Corte en contra de un Estado, te da idea de si el Estado realmente cumple o no con el respeto a los derechos humanos dentro de su territorio, ¿cierto? Entonces, si tú tienes en un país 14, digamos, y te parece mucho, hay países que tienen, por ejemplo, 5 o 6. Entonces, esos están mucho mejor que nosotros. O puede haber países que tienen más, ¿cierto? Entonces, esos están peor que nosotros en el tema de respeto a los derechos humanos. Hay que tomar en cuenta ese aspecto. Por eso era un cuadro informativo, ¿eh? Nos servía como estadística, ¿no? Ni Más o modo, ¿no? menos, exacto, más o menos. Le sirve como una referencia o una estadística de cómo Bolivia afronta esos. Porque imagínense que, pucha, haya juicios de todo tipo de vulneración de derechos humanos en lo que es la Corte Interamericana. Uf, hay violaciones de derechos fundamentales en el Estado boliviano cada, ay, no sé, cada día, ¿cierto? A cada minuto, a cada segundo hay. Pero realmente esa violación de derechos fundamentales puede llegar a tener esa relevancia fundamental para que la Corte Interamericana prosiga con un juicio, es la pregunta, ¿no? Que se tiene que hacer. Ok, bueno, se va a cortar en 2 minutos, dice la grabación o el tiempo de lo que es el tiempo en el Zoom. O sea que ingresan, por favor, de nuevo por el mismo link, ¿ok? Ok, Doc. Ok, ¿qué más? ¿Alguna pregunta que tengan sobre su trabajo número 2? No se compliquen, una plana. Dividen la mitad, derechos humanos, la otra mitad, derecho humanitario, derecho internacional humanitario. Coloquen o comparen las diferencias máximas, ¿ok? Nada más. No sean extensos en el tema de lo que se... Tampoco sean tan poquito, ¿no? De derecho internacional humanitario en tiempo de guerra y el otro en tiempo de paz, así. Y eso es su cuadro comparativo, así. No puede- Póngale alguito más, ¿no? Para que no. Eso no es un cuadro comparativo. ¿Ok? Entonces, Para que valga la nota, Doc. ¿Sobre cuánto es ese trabajo? Perdón. sobre 5 puntos. Gracias. Entonces, Ah, ¿cuántos? ¿cuándo es el examen? Perdón. Antes de que me... Siguiente martes, Doc. El siguiente Siguiente martes. Ah, más. no. Entonces es 1/7 y el otro sobre 8. Entonces los dos sería sobre 15, ¿verdad? Y claro, los dos sobre 15. Sí. Ok, Sokis, Doc. Gracias. Ok. Bueno, ahorita se va a cortar. Nos vemos en 30 segundos, creo. De nuevo. A ver, ¿dónde está para que ingrese ya de una vez? Nah, ¿dónde está?